Le damos el lugar. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy agradecido, AF. Un honor realmente estar acá, arriba de este escenario, en este congreso y gratamente sorprendido por el nivel de convocatoria, no porque AFA no la tenga, porque si no realmente año 2024 en el mundo digital, movilizar 1000 personas es dificilísimo. Con lo cual, muy agradecido, muy honrado de estar acá. Y el título de la exposición y de la charla, que lo voy a concentrar en 45 minutos, intenta reflejar exactamente lo que vamos a hablar. Recién cuando Gonzalo estuvo comentando un poquito la evolución del mercado granario, la reducción de cantidad de exportadores y lo que yo llamo la tasa de mortalidad de la producción, esto que hablaba a partir del CISA, viendo productores de soja a lo largo de los años y cómo se fue reduciendo, eso que es una realidad de alguna manera del sector y del mundo, bueno, quizá vamos a explicar por qué se produce esa tasa de mortalidad. Como hilo conductor, siempre yo tengo 55 años, soy docente de los 23. Y uno aprende a lo largo de los años que cuando quiere comunicar, cuando quiere trasladar un mensaje, siempre en el entuerto de palabras tiene que haber lo que llamamos una idea fuerza. Y la idea fuerza es que cuando una compañía sale del negocio, sale sin querer salir del negocio, nunca es por el estado de resultados, siempre es por el flujo de fondos. Repito, nunca es por el estado de resultados, siempre es por el flujo de fondos. No nos saca del negocio una mala campaña, nos saca del negocio, como bien dijo Gonzalo recién, no poder financiar la pérdida, y este es el concepto que voy a querer documentar y graficar para todos ustedes. ¿Por qué el título financiar y que no sea un problema? Porque normalmente lo es. El negocio y como el financiamiento no es un área funcional, no es algo autónomo, siempre va enraizado en el negocio que se financia. Yo quisiera empezar por acá, por la propia descripción del negocio. Que esta es muy personal, muy propia. Es mi forma de definir el negocio agrícola. Un gran cuadrado de 4 cuadrantes. Producir, comercializar lo producido, la logística, que no es otra cosa que almacenar y mover la producción, y la más transversal de todas, la más abstracta, la más alejada de la tranquera, que es financiar la producción. ¿Por qué tienen colores diferentes? A ver, por esto. La tranquera. Cada campo tiene 2 cosas que son únicas. Su tranquera y el productor que lo trabaja. Entonces, hay una cuestión que no es semántica, que tiene que ver con el núcleo de este negocio, con el corazón, que tiene que ver con la tranquera. La tranquera divide los paradigmas. El mundo de la producción agrícola es uno de tranqueras hacia adentro y es completamente distinto de la tranquera hacia afuera. Por eso, el diferencial de colores. ¿Sí? La producción se da, es la única dimensión que se da dentro de la tranquera. Todo el resto de la dimensión del negocio, de generación de renta o de perjuicio económico, sucede fuera de la tranquera. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo a través del calzado. Uno a lo largo de muchísimos años trabajando siempre dentro de la producción. Yo he tenido un largo camino corporativo, muy bueno, gracias a Dios. Laburé muchos años en Cargill, con cabeza financiera, muy cerquita en la mesa de originación. Los últimos 10 años de mi vida corporativa trabajé con la familia Uribe Larrea en MSU. Llegamos a sembrar 300.000 hectáreas en 4 países, una locura atómica, una montaña rusa. Hermoso, digamos, ¿no? Un vértigo atómico. Pero todo el aprendizaje a lo largo de muchos años, hace 8 años que trabajo en forma independiente, fuera de la vida corporativa, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que este negocio en Argentina tiene mucho productor que usa los borcegos en el lote, pero el mismo productor, cuando sale del lote, tiene que sacarse el borceguí para usar zapatos de gamuza. ¿Y por qué? No es una humorada, porque las habilidades que te pide el negocio son distintas, según estés dentro y fuera de la tranquera. Entonces, dentro de la tranquera, el productor argentino, y les diría es mundialmente reconocido, es como decimos en la jerga un primus inter pares, sencillamente porque es muy bueno en términos de productividad. Es inquieto, busca tecnología, de hecho aparece en los congresos APRESID, se llena de productores. ¿Tá? Fuera de la tranquera, el negocio decía,
requiere otro tipo de habilidades, que yo lo grafico con esta figura, esta alegoría del zapato. Es un solo pie, que en un momento del año, en un momento del ciclo, te pide borseguís y en el otro te pide que te lo saques y que te pongas zapato de gamuza. Entonces, esta es una diferenciación que es punto de partida para lo que quiero compartir. Productor que solamente maneja la dimensión del negocio que está dentro de la tranquera es exactamente eso. Es un productor. Mapero, cuando el productor desarrolla las habilidades, y permítanme decirle un concepto central, que el cerebro es un músculo entrenable. Acá no es una cuestión de qué tenemos y qué no tenemos. El cerebro es como los bíceps, se entrena, ¿sí? Desarrolla habilidades, es todo curva de aprendizaje. Cuando el productor se decide a salir, a generar conocimiento de esa parte del negocio, quizás más abstracta, fuera de la tranquera, se convierte en eso, en un empresario del agro. Parecido no es lo mismo. Cuando Gonzalo hablaba de la tasa de mortalidad, yo les decía, muchachos, mirá, muchachos y damas, creo que puedo explicar por qué sucede eso. Y si nosotros miramos los últimos 5 años, desde enero de 2019 hasta el día de hoy, todos los defaults, todas las caídas, todas las salidas, algunas sonoras, que han salido del negocio de producción, productores, distribuidores, hasta terminal, exportador, se ha dado siempre por el mismo hilo conductor. No fue el estado de resultados, fue el flujo de fondos. Entonces, en la supervivencia en el negocio, en la construcción de margen, cómo financiarlo es una actividad medular, central. Y en función de eso, y en función, digamos, de que uno tiene cierta deformación profesional por el ejercicio de muchos años de la docencia, siempre trato de resumir experiencia de muchos años en esta especie de máximas, ¿no? Como las de San Martín a Merceditas, o conclusiones. Y esta es la primera. Y esta es la idea fuerza que quiero compartir y luego se los voy a mostrar. Cuando una empresa sale del negocio, no es por perder plata. Si así fuera, el 22-23 nos fuimos todos. Salen por no poder financiar la pérdida. Parece lo mismo, parece un juego de palabras, nada que ver. No es el problema de vuelta al estado de resultados, es el flujo de fondos. ¿Está? Segunda conclusión, que es prima hermana de esta, y es esta. Esta, en agroeducación, yo la he titulado como el teorema de Palomeque soy yo, sencillamente porque yo digo, mirá, si toda mi vida profesional de muchos años la tengo que resumir en una placa, es esto. Y si me dan espacio de 5 minutos aquí en AFA para exponer, lo único que expongo es esto. ¿Sí? Muy típico de Argentina. En épocas de estabilidad, lo que se defiende es el margen económico, el estado de resultados. Ahora, cuando Argentina se sube en la montaña rusa, que lamentablemente pasa seguido, lo que se defiende es la liquidez. Y voy a decir algo que hasta suena a herejía. La liquidez en determinados momentos vale más que el margen. No me preocupa perder plata si tengo cómo financiarlo, cuando la pérdida no es voluntaria, lógicamente, cuando tiene que ver con condiciones del contexto, clima, temperatura, política, volatilidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Lo explico en la parte de abajo de la placa. Cualquier empresa puede vivir, y yo me animo a decir, un largo tiempo con algo de pérdida económica, pero el día que te rechazan la cámara de cheque, no existís más. No existís más es una forma de decir. Lo que quiero decir es que la información, digamos de vuelta, agricultura 0.0, alimenta las bases de datos en cuestiones de segundos, a los minutos te están llamando los proveedores y los bancos para saber qué pasó. En ese momento tu stock de crédito se transforma en cero. La agricultura sin plata de terceros no se hace. Y esto nos conduce a la tercera máxima, que es justamente esto, ¿está? Quien entiende este negocio, de vuelta, ¿no? Yo creo de la tranquera para adentro, cualquiera de ustedes puede separarse acá y explicar lo que hace. De la tranquera para afuera, esta es la que juega. Y esta es un poco la síntesis de muchos años trabajando por productor. Yo defino así la agricultura. Es un negocio que se hace con plata de otro. ¿Sí? Es un negocio que se hace con leverage. Es un negocio donde vos tenés descalce de los ciclos de producción, los frutos están al final. Y muchísima cuenta por pagar se paga antes de la cosecha. ¿Cómo cubrís ese desfasaje temporal? Con deuda. ¿Está? Entonces, si yo me voy a información de la Bolsa, de la Bolsa de Comercio de Rosario, para mi gusto, digamos, quien dispone de la mejor información de research de nuestro sector,
estandarizado, no hace falta que miren los números, solamente lo que dice la bolsa es que del capital de trabajo, es decir, todo el esfuerzo financiero de financiar un ciclo agrícola, en promedio, de los 70.000, pongamos que seamos agricultores que tiene Argentina, 70% del capital de trabajo se financia con deuda. Y 30%, solamente 30% con recursos propios. No estoy hablando de los fierros, no estoy hablando de los campos, los activos fijos, estoy hablando del capital de trabajo que siempre es lo más difícil de conseguir. Yo, personalmente, y respetando muchísimo la calidad de la información de la bolsa, pero por experiencia propia, me animaría a decir que el 70 no es 70, es un poquito más, y el 30, lógicamente, no es 30, es un poquito menos. El agro en Argentina, característica de la industria, característica de la actividad, tiene un componente muy fuerte de capital de terceros en el circulante. Por eso, cuando llega la cosecha, uno piensa que es propia, pero en buena medida es de tercero, ya está gastada. ¿Está? Mirá cómo se ríen algunos, ¿eh? Es así. Entonces, siguiendo esta idea fuerza, la primera que esbocé cuando empecé a charlar, donde decía, muchachos, perder plata un año no es un problema. Muchas veces vamos a encontrarnos que es inevitable. El problema es no poder financiar la pérdida porque es lo que nos saca del negocio. Entonces, fíjense, esto es información pública. Lo que hice acá es tomar las compañías, todas las compañías que tienen grado de inversión. Grado de inversión es una calificación muy propia de aquellas compañías que colocan deuda en bolsa, o tienen ya hecho un proceso de apertura de capital, por eso la información de todas ellas es pública. Acá lo que van a ver es rubros bastante heterogéneos dentro de lo que es agro y agroalimentación. San Miguel es una citrícola, ¿sí?, de Tucumán, pero tiene planta propia en Sudáfrica. Surcos y Agrofina está dentro del negocio comercial e industrial de insumos. Los Grow es Acopio. LZ Semillas es un broker y un distribuidor de insumos bien pyme de Rosario. MSU, LIAG y Lipsa son 3 empresas grandes de producción agrícola y solamente de producción agrícola. Bueno, Arcor perfectamente conocido, Cresud lo mismo. Molinos Agro, uno de los traders, uno de los exportadores de la familia Pérez Compán, Fío, Rizzo, que es parte del grupo Bioceres, etcétera, etcétera. Heterogéneas todas, la mayoría de gran escala, heterogéneas en cuanto a tipo de negocio que corren, pero muy homogéneas si miramos la última columna. Deuda no corriente. Gonzalo recién lo explicaba con la estructura balance de AFA. Esto es exactamente lo mismo. Es un concepto contable, pero el concepto básicamente es este. La deuda corriente es corta, la deuda no corriente es larga. No me preocupa un sogazo climático que me impacte en los flujos de producción si mi estructura de deuda es larga. Si la estructura de deuda es corta, tengo mucha chance de ir a un escenario de fuerte estrés financiero. Entonces, permítanme decirle, estimados productores, damas y caballeros, que estas empresas han entendido perfectamente el riesgo implícito de su negocio. No solamente lo han entendido, sino que se han decidido hacer algo para licuarlo, para reducirlo, decimos en la jerga, para hedgearlo, que es trabajar sobre estructura de deuda larga. Si yo tengo una reducción de producción porque falló el agua, claramente que no es lo mismo que todos los pasivos me estén esperando el 31 de mayo, a tener buena parte de los pasivos, 56 en promedio, que se honran, que se pagan contra flujos futuros. Entonces, primer concepto, no hay que ser megacompañía, no hay que ser un productor de 80.000 hectáreas para pensar en soluciones de financiamiento estructurado. Las hay para pymes, claramente que las hay y después las vamos a identificar. Pero quédense solamente con el concepto. Las empresas más valiosas, más representativas de nuestro sector, todas, con distintos negocios, han trabajado en alargar los plazos promedios de sus pasivos. Y ahora vamos directamente al tema que nos ocupa. Y permíteme jugar un poquito con esta alegoría, ¿no? Porque los productores, antes de ser productores, somos argentinos. Y los argentinos respondemos todos casi a un mismo psicotipo, a una idiosincrasia, a una misma forma de pensar, que yo la resumo aquí en este concepto de la vaca sagrada.
La vaca sagrada es un concepto muy hindú. No es que sean sagradas porque son deidades, en realidad la vaca en la cultura hindú es como un símbolo de la vida y la abundancia y por tanto no las matan. Por eso es muy común ver en las ciudades, viste, vacas caminando y demás, pero conceptualmente es eso, está enraizado culturalmente. De ahí que nosotros cuando decimos hay un concepto que tiene fuerza de dogma, que no discutimos, se convierte en una vaca sagrada. Pero quiero vincularlo básicamente con el tema que estamos vinculando, que es financiar el negocio y no es un problema. Entonces, todos nosotros, argentinos, antes de productores, compartimos nuestra propia vaca sagrada, que no viven en la pampa, están acá adentro, están dentro de la cabeza. Esta vaca sagrada, que no es una, son varias, y ahora vamos a ver en la placa siguiente el formato o cómo se verbaliza, no solamente vive en nuestra cabeza, sino que le damos fuerza de dogma. ¿Qué significa o qué quiero representar con esto? Que muchas veces, como hacer lo correcto es un camino largo, es fatigoso, está lleno de interrogantes, optamos por plantarnos enfrente de la vaca sagrada para no correr y no asumir ese riesgo. Esa es la vaca sagrada. Estas son algunas formas de verbalizarlas que todos nosotros alguna vez en la vida no solamente las hemos escuchado, sino que las hemos dicho. Hice un repaso ayer, en un ratito cuando estaba terminando la presentación. Siempre lo hicimos así. Gonzalo hace un rato nos invitaba a repensar la forma de ejecutar las cosas, los procedimientos, las tareas, a salir de la inercia histórica, ¿me explico? Los bancos te sacan la sangre. Ponele. Quizá la vaca sagrada más parecido a una vaca sagrada. Depende del contexto, pero quiero decir, muchas veces los productores, más que una solución, necesitamos un culpable y los bancos ahí se las llevan todas, ¿no? Acá es imposible planificar. Te reconozco que es difícil. Pero que es imposible, anda a decirle a Galperín que es imposible. Mercado Libre hoy tiene mayor valor de capitalización que la mismísima Petrobras, la YPF brasileña. 25 años atrás, Petrobras era el mismo monstruo que es hoy y Mercado Libre eran 4 gatos en una oficina que estaba dentro de un estacionamiento en Saavedra, en zona norte de Capital. Vayan a decirle que es imposible planificar. Este país es imprevisible. Argentina es un quilombo. ¿Sí? Cuando aprendí la respuesta me cambiaron las preguntas. Eso pasa, ¿me explico? El contexto es el mundo, se va moviendo. El mundo nos obliga a reaprender lo que creíamos aprendido. Y la última, a mí me causa mucha gracia, la escucho permanentemente de productores. Yo no me fundo porque debo pesos. Miren, la semana que viene, si quieren, hacemos otro congreso acá. Congreso de productores fundido en pesos. Les voy a traer 15 empresarios pyme que jamás tomaron $1 y están todos fundidos. Entonces, cuando un productor me quiere correr con un 4, le digo, no, macho, no tiene nada que ver la moneda. La moneda de deuda está calzada contra la moneda de tu flujo. Es una vaca sagrada. ¿Por qué? Porque no quiero desafiar ese dogma, porque me incomoda salir de esta áurea o esta zona de confort. De vuelta, si yo quiero construir en mi negocio algo mejor a lo que tengo, ¿saben dónde hay que mandar la vaca sagrada? Acá, al Matarife, a Faena. De paso clavamos alto asado. Pero esa es otra cuestión. Entonces, porque esta es una discusión bien de financiamiento del negocio, esto no es una clase de autoayuda. Decíamos que la tranquera divide el negocio en dos, para adentro y para afuera. De la tranquera para adentro, la vida, les diría que es bastante homogénea. Siempre es fotosíntesis, siempre. Agua, la luz del sol, los nutrientes del suelo que van construyendo forraje y proteína. Dentro de la tranquera, la dinámica de la vida es muy homogénea. De la tranquera para afuera es un lío, que lo trato de graficar con esta síntesis, con esta máxima, con este ejemplo. Cuando el DJ, yo siempre escribí DJ, mis hijos me dicen ahora que se dice DJ, pero supongo que todos entendemos. Bueno, DJ, como se diga, cuando el DJ cambia la música, el que baila cambia el paso. No es que el que baila cambia la música del DJ, el DJ manda, el que baila obedece. Entonces, de alguna manera, cuando Argentina, y me paro hoy donde estamos, septiembre del 24, cuando Argentina está en un proceso
de cambio sistémico, de cambio fuerte, contundente de las variables macro, ese cambio de conducta que ahora vamos a repasar en 2 o 3 placas tiene fortísimo impacto sobre nuestro negocio. Hay que aprender a leer el contexto. De vuelta, zapato de gamuza, habilidades que se desarrollan y se generan en la medida que las queramos generar, pero están todas fuera de la tranquera. Primer punto, primer cambio de paradigma que impacta muchísimo y para bien en la forma de financiar nuestro negocio. Permítanme volver a la idea fuerza, porque esa es la que está, digamos, si uno pudiera poner un copete en todas las placas, es esta máxima que dije al principio. No se sale del negocio por una mala campaña, se sale por no poder financiar la pérdida, con lo cual, si yo quiero vincular las dos partes, lo que digo es, a ver, tengo que trabajar sobre estructura de deuda flexible, tratar de sacar deuda corta, convertirla en deuda larga, no siempre uno puede poner capital propio. ¿Tá? Pero ni siquiera el negocio te lo pide, no hace falta, hay que trabajar sobre la estructura de los pasivos. Entonces, fíjense el cambio de paradigma. Virtuoso, objetivamente virtuoso, más allá de las emociones que le pueda generar o que nos pueda generar a cada uno de nosotros, la figura del presidente como líder, digamos, del gobierno, del Poder Ejecutivo. Esta es la curva de inflación, básicamente, ¿no? Tomada de Price Stats, que es una medición, te diría, la más buscada del mercado. La que ya conocemos, ¿no? Inflación creciente que explota en diciembre, proceso de desinflación, va cayendo hasta el 3-4% mensual, donde estamos parados hoy. Pero el cambio de paradigma, justamente lo que está resumido ahí en las letras color verde. Pasamos como macro, que impacta muchísimo en el margen y en el financiamiento de la micro, de un modelo de déficit fiscal, que como no tenés crédito, lo financiás con la maquinita, y como financiás con la maquinita un producto que no crece, pero sí crece la monetización, ajusta por impuesto inflacionario. ¿Tá? Historia conocida. Los argentinos podemos dar posgrados sobre técnicas inflacionarias. El modelo que ya está hoy, incipientemente, pero es donde definitivamente va Argentina, es el que está ahí a vuestra derecha. Argentina tiene hoy un superávit fiscal acumulado enero-agosto. Todas las canillas de emisión están cerradas. Bien paradigma, digamos, de escuela austríaca, donde el origen de la inflación es monetario, por eso, digamos, esta figura alegórica y no tan alegórica de querer cerrar el Banco Central, que nos lleva necesariamente a un escenario de estabilidad de precios. ¿Tá? Eso es lo que estamos viendo en estas dos placas. Fíjense lo que es la ejecución del gasto público. Quizá hablar de cuentas públicas y vincularlo con el financiamiento, con la micro, parece algo que es totalmente inconexo, nada que ver. Fíjense, siempre cuando uno mide el gasto, se miden en función de puntos sobre el PBI, sobre el producto, la cantidad de bienes y servicios que produce Argentina en un año entero. Miren dónde estamos hoy. Miren lo que es el ajuste, que es motosierra y es licuadora, las dos cosas. Pero Argentina vuelve en términos de un gasto vinculado al producto a los años finales de la convertibilidad. El proceso es virtuoso. O sea, Argentina es un país, yo digo, es un país que está lleno de capitalistas que amamos el socialismo, porque nos gusta el capitalismo para la propia, pero nos gusta el socialismo para la ajena. Argentina tiene 50 años de déficit fiscal financiado con emisión, por eso somos el lío que somos desde el punto de vista de la macro. Entonces, algo tan sencillo, que lo respetamos siempre en nuestra vida familiar y en las empresas, no se puede gastar más de la que entra, en la gestión de la cosa pública nunca fue ley, y así terminamos. Entonces, le decía, cambia el paradigma, es virtuoso e impacta fuerte a favor en la forma de financiar nuestro negocio. Lo que les contaba recién, de los dos lados de la grieta, siempre gasto expansivo, financiado con emisión porque no tenés crédito, hasta que cortás, si me permiten el término, a mí me gusta así, yo soy un gringo bruto y no lo quiero disimular, hasta que cortás con la falopa. La emisión monetaria, como la deuda, tiene su analogía con la falopa. Primero te gusta, pero después te acuesta. Llega un momento que te acostumbras, te gusta esto de la guita fácil, hasta que después tenés 230% de inflación y ya no te gusta nada. Y ahí tenés que empezar con la dieta y aparece, digamos, la parte de la más dolorosa quizás del ajuste social. Pero no me quiero ir de tema. Fíjense ya, en términos de virtuosidad, lo que implica un presupuesto fiscal equilibrado. No importa lo que ven acá a nivel, vean las barras para arriba.
¿Qué están indicando? Lo único que están indicando esas barras es que el sistema financiero o los bancos, después de 4 años, volvieron a trabajar de bancos. Miren qué sencillo, lo resume Miguel Kigel en la frase de abajo. Miguel Kigel es uno de los economistas más prestigiosos de Argentina. Dice, más allá de esto hay un punto dentro de los resultados de los bancos, está haciendo referencia, que lo consideramos mucho más relevante. Por primera vez en 4 años, junio del 2024, el ingreso neto por intereses fue positivo. Esto significa que los bancos empiezan a recuperar su negocio tradicional, que es tomar depósitos y financiar la producción, en lugar de ser entidades dedicadas a financiar déficits fiscales. ¿Me explico? Esto, el virtuosismo de que el crédito empieza a derramar al privado, es consecuencia directa de esto, de que baja la ejecución del gasto y por tanto estás en un escenario de superávit. Maravilloso. Gacetilla de prensa de anteayer del Banco Nación. ¿Qué dice? Lo mismo que dice Kigel. Lo que dice Nación, para hacerla corta, es personas, y tomo el Banco Nación como referencia, banca pública, el de más penetración en interior. Imagino que todos ustedes, o casi todos, trabajan con el Banco Nación. Lo que dice sencillamente es que durante el mes de agosto, personas y pymes tomaron, equivalente en dólares, 1.700 millones de dólares de crédito. Enero-agosto, los 8 meses, 9.000 millones de crédito. 9.000 millones de dólares en créditos, otorgados solo por el Banco Nación. ¿Por qué? Y porque el Estado, el Tesoro y el Banco Central dejan de tomar dinero del sistema financiero, entonces el banco tiene que laburar de banco, intermediación financiera. Entonces, fíjense cómo el equilibrio fiscal impacta muy positivamente en el stock de crédito del cual todos disponemos. Tan sencillo como eso. Porque al fin del día los recursos son escasos en todos lados y si ese dinero lo chupa el Estado, no va hacia los privados. Hacia adelante. Esto es el REM. El REM es una encuesta que coordina todos los meses el Banco Central, donde 37 consultoras, las más prestigiosas de Argentina, proyectan cuentas nacionales, tipo de cambio, inflación, tasa de interés, todas las métricas. ¿Qué dice el REM? Lo que más o menos ya conocimos, lo que se veía en una placa anterior, que el proceso de desinflación de Argentina no tiene regreso, pero va más allá, me parece, del gobierno. Por eso hablaba de cierta batalla cultural que está ganado. El argentino medio, cualquiera de nosotros, creo que ya ha entendido que cuando los gobiernos le dan maquinita para financiar presupuestos fiscales expansivos con déficit, lo pagamos con el impuesto inflacionario y esa no queremos volver, más allá de mi ley. Entonces, cuando el REM proyecta que año calendario 2025 la inflación anual va a ser del 41 y año calendario 2026 va a ser del 25, lo que está diciendo es, Argentina va a un proceso desinflacionario y como las tasas de interés tienen contenido un sobreprecio de inflación, si baja la inflación, bajan las tasas. Entonces, el vínculo es, el Tesoro tiene un esquema de equilibrio fiscal, la conclusión es que se generan condiciones para financiamiento de largo. Vuelvo. Esto es dólares, ¿está? Fíjense, casi 20.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero. ¿Saben cuántos están prestados? Lo que ven en la curva allá a vuestra derecha, 6.700 palos. 65% del stock de dólares no están prestados. Y no es porque no haya demanda de dinero, es porque los bancos han convivido muy cómodos financiando el Tesoro y el Banco Central. ¿Me explico? Que es un riesgo muy distinto a financiar la producción, donde ponen de alguna manera su plata al riesgo implícito, el riesgo inherente del negocio de toda la economía real que financian. Entonces, volviendo una para atrás, cuando yo digo que baja la inflación, no es que yo lo diga, cuando baja la inflación, dato de la realidad, y este sendero se mantiene en el tiempo, automáticamente el sistema financiero, ¿saben qué hace? Otorga plazo. Año 2024, volvieron después, ya no sé de cuánta parva de años, ustedes lo habrán escuchado, los préstamos hipotecarios UVA. ¿Qué laburante se compra una casa con la propia? Ninguno. Ninguno.
Yo mismo me compré mi primera casa con un crédito hipotecario, como la mayoría de nosotros, si no la hemos heredado. ¿Me explico? Entonces, cuando tenés que comprar un bien, sea una casa, sea un campo, una cosechadora o un tractor, ¿qué pedimos? Plazo, porque lo vamos a pagar con flujo futuro, pero no de una campaña. 2, 3, 5. Dame equilibrio fiscal, que el plazo viene solo. Por eso digo que la macro es virtuosa y cambia necesariamente la forma de financiarse. Entonces, si vamos hacia allá, cualquiera de nosotros, sin necesidad de ser mega empresa, estoy retrocediendo, puede replicar esto. No necesito ir a una agencia de rating, ser grado de inversión, colocar deuda en bolsa. Lo que necesito es tener claro el concepto que no me saca del negocio un mal año, me saca no poder financiar la pérdida. Entonces, financiarme toda con deuda de corto es una prima muy fuerte de riesgo arriba de nuestro propio negocio. Si la macro se acomoda, se estimula el plazo. Primer mensaje, muchachos, hay que ir a buscar plazo. No por sobreendeudamiento. Achicarla de corto, llevarla de largo. Argentina está acomodando la macro para que se produzca ese cambio. Hay que matar las vacas sagradas. Esto siempre se hizo así, es un quilombo, los bancos no te lo dan. Mentira, mentira. La vaca sagrada es la doble línea de 4 adentro del arco. No te entran los goles rivales, pero nunca metes uno propio. Me explico, hay un cambio de paradigma en la construcción o la forma de financiarse que parta de un dato de la realidad, es que yo quiero querer hacer eso. Si no quiero, estoy al horno. ¿Está? Entonces, volviendo ya para la parte final, porque no me quiero ir por las ramas. Aquí, de vuelta, stock de dólares. No solamente hay 20.000 palos, sino, que es lo que muestra esta tabla, están entrando todos los días el derrame del blanqueo. Me olvido del blanqueo porque no tiene nada que ver con esto. ¿Sabe? El blanqueo, digamos, hoy hasta el 30 de septiembre veremos, porque es decir, la primera etapa. Expectativa del gobierno, 40.000 palos blanqueados. La mayoría de eso va a estar afuera. Pero acá adentro, que impacta en bancarización de depósitos, depende de quién escuche, se está hablando entre 3 y 5.000 millones de dólares de mayores depósitos. ¿Saben qué es eso? Que ese ratio que yo les mostraba, que de 20.000 millones de dólares de depósitos se pasa a algo más parecido a 24 o 25.000 palos, y ese 65% de dólares de depósito no prestados se va al 80 y pico. Cuando hay holgura en el stock de depósitos, ¿qué es lo que aparece? Oferta. Plazo largo. ¿Me explico? ¿Saben cuál es el costo de originación de dólares de banco? ¿Tienen idea? ¿Cuánto le cuesta a los bancos originar dólares? Algo muy parecido al 0% anual. Toda la tasa es spread, es margen. Entonces, cuando un banco me quiere prestar dólares al 8, lo que hay que decirle, con el debido respeto y educación, anda a robar la ruta. Pero hay que conocer la estructura macro para llegar a estas conclusiones. No hay que ser especialista, es sentido común, muchachos, lee los diarios o los portales. Yo leo los diarios todavía, pero los portales. Fuera del sistema financiero, donde lo que mostrábamos recién es que los bancos los bancos empiezan a laburar de banco, empiezan a ir de mediación financiera. Mucho peso disponible, mucho dólar disponible, con el blanqueo más dólares todavía. Fuera del sistema financiero, y permítanme decirles, muchachos, que el que no trabaja con lo que es el MAB, MAB corta, que ahora brevemente les explico qué es, está dando una gigantesca ventaja competitiva, o al revés, está asumiendo una gigantesca desventaja competitiva. El MAB es el mercado argentino de valores, lo que podríamos llamar en la jerga la bolsa. Es un mercado exclusivo para pymes. Fíjense en los números de arriba el volumen de financiamiento a pymes del año calendario 2023. Lo tenés que inflacionar para proyectar lo que se va a financiar 2024. 10.000 millones de dólares. ¿En financiar qué? Producción. En el MAB no se financia el Tesoro. En el MAB no se financia el Banco Central. Solamente se financian ustedes, los que trabajan, los empresarios que tengan encuadre pyme. 10.000 millones de dólares. Pero adicionalmente en pesos, 3.000
millones de millones sería. Algo así como 3.000 billones. Depende, digamos, del modo español, americano es distinto. Para el caso, muchísimos pesos, más de 10.000 millones de dólares, lo que equivale al 40% del volumen de todo el sistema financiero. No hace falta llegar a la bolsa, no es un cohete de la luna, pierdan el miedo, esa es otra vaca sagrada. No, la bolsa es para los grandotes, mentira. Mentira, desde década del 90 Argentina tiene el sistema de garantías recíprocas. La bolsa es para las pymes, el MAP es un mercado donde si no sos pyme no te podés financiar. Llegás a través de líneas de avales, de sociedades de garantías recíprocas. Entonces lo que digo es, de vuelta, matemos la vaca sagrada. Matar la vaca sagrada es asumir incomodidad. Si yo quiero mejorar lo que tengo, algo tengo que hacer distinto y muy probablemente algo nuevo tengo que hacer que no hacía en la forma de financiarme. ¿Por qué? Porque es muy sano, es una póliza de seguro de vida para cada una de sus empresas, trabajar con estructuras de deuda flexible. Le sacás muchísimo riesgo performance, vivís más tranquilo y dormís más tranquilo, con el mismo stock de deuda, solamente leyendo que la deuda larga al mismo negocio le baja fuerte el riesgo. Si eso pasa, la tengo que ir a buscar, por más que no lo consiga fácil en góndola, pero tengo que transitar este camino. Entonces, y tratando de cerrar esta charla, 3 o 4 conclusiones, de alguna manera, en esta placa y en la última, ¿no? Que es síntesis de todo lo que hemos charlado. Primero, el crédito es tan importante como la tierra. Se lo discuto a cualquiera. El crédito es tan importante como tener la tierra para producir. Vuelvo a los orígenes de la presentación. El agro es un negocio que se hace con plata de otro. Ese otro son los bancos, es la bolsa, los proveedores, los privados, friends and family, como decimos, ¿eh? Algún préstamo de papi cuando estoy medio corto, que esos son flexibles para devolver. Depende de cómo es el vínculo en realidad. ¿Está? Yo en ese vínculo estoy del lado del prestador. Yo tengo 7 chicos, la familia 9 somos. Alguno trabaja independiente y ¿cuál es el aporte de capital? El aporte de capital se usa el verbo préstame, pero vos sabés que hundí capital y no vuelve nunca más. Con lo cual es un tema de expectativa exclusivamente. El acceso al crédito en este negocio, muchachos, no se labura con la propia solamente. Yo no conozco, y mirá que camino la ruta todo el tiempo. No hay un productor, de todos los que conozca, que trabaje exclusivamente el capital de trabajo con recursos propios. Todos necesitamos leverage, por el mismo descalce de los ciclos. Segundo, síntesis de lo que hemos discutido, genera mucho valor, pero mucho valor, incluso valor económico, no solamente bajar prima de riesgo. Típicamente, ¿cuándo es el momento correcto de vender? A contraestación, porque una soja noviembre tiene una prima sobre la soja mayo. Pero vendo en mayo cuando tengo la lengua hasta las rodillas, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la deuda me mete presión y no puedo financiar. Cuando yo trabajo sobre la estructura de los pasivos, lo que llamamos el carry de la mercadería o llevarla en el tiempo se da mucho más fluidamente porque le saco presión a la caja. A eso me refiero. A eso me refiero. En el MAP hay mucho instrumento, en la bolsa, a través de SGR hay mucho instrumento para trabajar sobre el perfil de deuda. Tercero, la idea fuerza. Un mal año no te saca. Te saca el mal año si todos los pasivos están como los patitos esperándote en fila el 31 de mayo porque toda tu deuda es corta. ¿Saben por qué la deuda es corta? Más allá del contexto de Argentina, de las vacas sagradas. Porque, a ver, quizá no es muy amigable decirlo, ¿no? Pero justamente yo creo que es el mensaje correcto. Toda tu deuda es corta por 2 motivos. O porque no sabías que hay forma, sin ser Elon Musk y sin mandar cohete a la luna, de trabajar sobre el perfil de pasivo, o porque sabiéndolo no quisiste transitar ese camino. Pero no por pereza, por vaca sagrada. No se puede, esto es un quilombo. Los bancos te dan 180 días. Si esto siempre fue así. ¿Me explico? Las vacas sagradas que son un ancla mental de enorme destrucción de valor. Hay que matarlas a todas. Hay que tener cabeza amplia, libre para pensar. Por eso valoro mucho estas comunidades interactivas, valoro mucho que AFA junte la enorme cantidad de productores hoy para esto, ¿me explico? Para movilizar audiencias, para pensar en conjunto.
Abrir todas las canillas de financiamiento, todas, todas, todas. Los bancos, las bolsas, los proveedores, los privados, arbitrar costo. Necesito estar holgado de stock de crédito. Es un insumo que el balance no me refleja, pero es tan importante como pisar la tierra. Y el último, esa última sentencia en letras verdes, lo dijo Gonzalo, con lo cual yo no tengo mucho más que referir. AFA siempre está. El valor económico, el valor moral, les diría el valor en términos de tranquilidad de los modelos asociativos, de las comunidades asociativas, de no laburar y no vivir solo. El ecosistema cooperativo en Argentina es profundamente virtuoso. ACA quizás es el representante de ese ecosistema de mayor tamaño relativo. Acá está. ¿Está? Pero lo que digo es, Argentina siempre, el mundo es complejo, el negocio tiene sus desafíos, no se puede trabajar solo. Red de redes, así funcionan, con tensiones cruzadas. ¿Hay que usar la cooperativa para esos temas? Por supuesto que sí. Y permítanme resumir y cerrar con esto. ¿Está? Quizá la peor de las vacas sagradas, yo fui muchos años docente y me ha pasado miles de veces en aula, donde un alumno te dice que no puede entender un concepto porque es corto. ¿Me explico? Porque no le da la cabeza. Mentira, vaca sagrada. Voy a empezar con San Agustín, brevísimo. Yo digo siempre que las palabras tienen la fortaleza de la vida de quien las dice. ¿Ah? San Agustín, tremendo. Obispo de Hipona, hoy sería Argelia, norte de África, doctor de la Iglesia. Los hombres decimos que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles y evidentemente estos lo son. Así le decía San Agustín, siglo III, a sus coetáneos: vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos. Nosotros somos los tiempos. Me va a ir tan bien, y esto no es voluntarismo, me va a ir bien si estoy dispuesto a transitar el camino entre, parte verde de la alegoría, entre lo que tengo y lo que quiero tener. La diferencia entre lo que tengo y lo que quiero tener, y esto aplica a la gestión financiera, es tomar incomodidad, es matar vacas sagradas, es ir a buscar lo que no tengo. Es ir a buscar lo que no está en góndola y pelearme para conseguirlo. Pero todo ese camino empieza con una decisión, que es: lo voy a recorrer, lo voy a hacer. Y eso es lo que trato de cerrar en esta segunda frase y con esto me despido. Yo tengo 7 hijos, ahora son grandes las bestias. Pero cuando eran chiquitos, en todo ese proceso de educación de los chicos en valores, quizá esta era la principal máxima. El alma humana, nosotros somos cuerpo y alma, eso somos las personas. Y el alma tiene 2 potencias, inteligencia y voluntad. Entonces, cuando uno me viene, mira, esto no lo entiendo, esto no es para mí, vaca sagrada, mentira, tenés pereza para pensar. Primacía de la voluntad, siempre. En las transformaciones humanas y en las transformaciones de las empresas, nunca lidera la inteligencia. Lidera la voluntad, el tamaño del corazón, lo volitivo, el querer que las cosas sucedan. Entonces, y cerrando, bajar la prima de riesgo del negocio es trabajar sobre la estructura de los pasivos, es ampliar plazo promedio, es aumentar los stocks, es poder comparar costos relativos y elegir, es mejorar de esa manera el margen de empresario. Lo único que se necesita para ir a buscar ese pedazo de margen que hoy no está, es querer hacerlo. Y ese es el mensaje que hoy, 5 de septiembre, yo tenía para compartir con ustedes y espero que haya sido de provecho. De mí, nada más. Muy amables. Muy bien, fuerte aplauso. A ver, no te vayas porque tenemos algunas preguntas. De mí nada más, pero le vamos a hacer unas preguntas. Y después ustedes van a poder elegir las preguntas para el próximo orador. Después vamos a explicar cómo. ¿Estamos para responder unas preguntas? Sí, por Diego, supuesto, sí. Bueno, acá tengo una que es: ¿qué innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero
podrían transformar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores? Dos herramientas, las dos recientes. BICE, el Banco Público, Banco de Inversión y Comercio Exterior, mes pasado sacó dos productos. Préstamo para productor tambero, préstamo para productor agrícola, donde la cuota está atada al valor del producto. Baja la cotización de la soja, baja la cuota, no baja la deuda, baja la cuota, flexible en plazo. ¿Me explico? Pero es algo que no existía. Lo mismo para el productor tambero. Baja el precio de la leche, baja la cuota, se estiran los plazos. Sube el precio de la leche, sube la cuota, se achican los plazos. Adecuación del flujo de repago a la cotización del producto que estás financiando con la deuda. Maravilloso, buenísimo. El segundo es de ayer, resolución de la CNB, no está ni reglamentado todavía, pero es poder financiarse contra el flujo futuro de producción. Es lo que se llama pagaré, la figura, el instrumento es un pagaré bursátil, pero atado a valor de producto. Lo mismo que hace BICE, pero en el MAB, en la bolsa, donde vos emitís un pagaré, donde ese flujo o ese pagaré se va a repagar contra la sementera en proceso, la producción en proceso, que un día será cosecha y será comercializada, y donde a través de un SGR ese pagaré se negocia en la bolsa y vos te llevas la guita. Cuando llega el momento del vencimiento, se comercializa el grano y se mata el pagaré. Pero impecable las dos. Ahí, y aparte tenemos algo de ayer. Clarísimo, mira, nos vamos a ir con una claridad tremenda. Bien fresquito. Tenemos otra pregunta más que la vamos a compartir. Dice, ¿de qué manera el financiamiento puede influir en la innovación y la tecnología dentro de la producción? Bueno, ahora sobre el financiamiento. ¿Cómo puede influir? Mirá, hay líneas de financiamiento que se llaman verdes. Y no porque sean en dólares, sino porque básicamente lo que financian son procesos productivos sustentables. Y eso está atado a bonos de carbono y a primas o a descuento de tasa. El sistema financiero argentino necesita de una gran disrupción porque viene, como mostrábamos ahí en la placa, viene de estar haciendo la plancha hace 4 años, de prestar la guita al Banco Central, que es la más fácil, pero ha sido sumamente rentable. El central se retira como tomador de plata, el sistema financiero tiene que adecuar la estructura de oferta para los productores. Entonces, esto que decíamos del BICE, de pagaré de producto, es un proceso continuo del lado del sistema financiero. Yo, si les puedo aconsejar algo respecto, digamos, de lo que hemos hablado, y respecto de estructurar deuda, cuando hablo de estructurar deuda, digo ampliar plazos promedios, porque eso me baja mucho el drama, ¿me explico? Cuando uno trabaja con deudas a más de un año, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos promediando lluvia. Eso es bajar riesgo performance. Entonces yo digo, mirá, no buscaría algo muy creativo. Me alcanza con un préstamo amortizable bancario. Que en la medida que hay excedente, como lo hay de depósitos en pesos y en dólares, cada uno elige la moneda en función de su propio negocio. El agricultor puede ir por los dólares, el productor tambero de producción de carnes está obligado a ir por los pesos porque es su moneda funcional, pero es discutir una estructura de garantías, para mí dame estructuras amortizables. Y lo que es corto, lo llevo largo. Solamente por eso baja mucho mi riesgo performance. Muy bien, hay una más y hay que ver si está respondida o podés agregar algo. Decía, ¿qué ejemplos de modelos de financiamiento exitosos existen actualmente y cómo podrían ser replicados o adaptados para otros contextos productivos? Está muy bien. Podemos hablar de muchísimas empresas que han sido excelentes en su forma de financiar su capital de trabajo. Pero en todo caso me quiero quedar con una sola, que estaba dentro de las placas que hemos visto ahí. Y que quizá para el pequeño productor es incómoda, porque es un competidor. MSU me refiero. ¿MSU qué es? Es una empresa privada, produce 160.000 hectáreas en Argentina. Yo fui muchos años ejecutivo, director de la compañía. Hasta el año 2013 el financiamiento era solamente bancario y tenía la dinámica de la realidad, ¿me explico? En mayo se acababa el partido porque tenías que realizar la producción para matar la deuda y al día siguiente volver a tomarla para financiar el ciclo siguiente. Un esquema, más allá de que es pesado, tiene un gran riesgo la deuda a corto, que quizás no lo vemos, que es el riesgo de refinanciación. Cancelás la deuda y cuando la necesitas de vuelta, el banco no está. Cuando Gonzalo decía que en la campaña de la seca, la 22-23,
AFA, como cooperativa, refinanció 60% de las cuentas de insumo, les puedo asegurar que no hay medio banco que esté dispuesto a tener esa discusión en un directorio. Ni a palo. ¿Saben por qué? Porque ven riesgo. Y el sistema financiero es una empresa que te alquila paraguas para los días de sol. Cuando viene la tormenta, se toman el raje más rápido que inmediatamente. Lo cual es bastante lógico, porque ellos miran el riesgo de su propio negocio, como hacemos todos. Entonces, la deuda larga no solamente me reduce la deuda corta, que me mete presión en la caja, y en un mal año productivo me mete mucha presión. No solamente eso, además me reduce el riesgo de refinanciación. ¿Qué es esto? Me explico que cuando la necesito voy a buscarla y el sistema no me la quiere, no que no la tiene, no me la quiere dar. Entonces, lo que iba es, de un modelo 100% de financiamiento bancario, lo que se hizo es, se amplió con una pata muy fuerte al mercado de capitales. Hoy el 96% de la compañía está financiado por un programa de ON. Los bancos no existen más. Es un proceso que llevó 5 años. Mapero empezó un día y empezó con la decisión de transitarlo, porque estaba incómodo con la realidad de cómo financiar el negocio y el riesgo que tenía. Muy bien, muchas gracias. Contrario, gracias a ustedes por el tiempo y la atención. Fuerte el aplauso para Diego.